Entonces, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Un hombre y una mujer deciden que desean unirse y formar un hogar, su propio hogar. Ellos llegan a un acuerdo, se hacen ciertos votos, como me repito, no necesariamente los votos tradicionales, pero votos. Llegan a un acuerdo. Y cuando llegan a este acuerdo, Dios está atestiguando este convenio, este pacto que ellos hacen, que se prometen realmente ser leales, ser fieles, ser esposos. Y Dios los casa, Dios los junta. Y casados por Dios no deben jamás separarse. La duración de esta unión, según la Biblia, debe ser hasta la muerte de uno de los cónyuges. La Biblia lo enseña tan claramente aquí en Malaquías 2:16, que Dios aborrece el repudio, lo que nosotros ahora llamamos el divorcio. Dios lo aborrece. Es práctica común. Se presentan muchas excusas, muchos pretextos, muchas explicaciones, muchas razones, pero al fin y al cabo, Dios aborrece el repudio. Este es el deseo de Dios. Cuando Él ayuda a formar un hogar, cuando Él junta a dos personas, deben quedar así durante toda la vida. En 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 39, la Biblia dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mientras tenga vida el marido, la mujer está ligada, unida, obligada a él. E igual, por supuesto, el hombre con la mujer. En Romanos capítulo 7, en los primeros 3 versículos, tratando de hacer una comparación entre la ley del matrimonio y la ley mosaica y nuestra relación que morimos nosotros a la ley en Cristo. Sin embargo, nos enseña esta verdad acerca del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La Biblia enseña claramente que la voluntad de Dios es que una vez casados, una vez unidos, una vez formado el hogar, que el hombre y la mujer permanezcan unidos durante toda la vida. Y si uno de ellos se aparta y se une a otra persona, esto se llama adulterio. Y los que siguen practicando el adulterio serán condenados eternamente. No tienen herencia en el reino de los cielos. Pero si muere uno de estos individuos, si muere el esposo, digamos, la mujer entonces puede casarse con otro hombre. Si muere la mujer, entonces el esposo puede casarse con otra mujer. Pero la duración de la unión es hasta la muerte de uno de los cónyuges. Ahora llegamos al asunto del matrimonio civil. El casamiento, como hemos estudiado, es un pacto y una unión que no requiere la participación de ninguna otra persona, solamente el hombre, la mujer y Dios. Pero, en cuanto a la legalización del matrimonio, como en todo, el cristiano está obligado, quiero repetirlo, obligado por Dios mismo a realizar lo que la ley civil requiere. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Creo que debemos leer este texto, aunque es bien conocido por la mayoría. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de
Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios establece la autoridad civil. Tal vez no apruebe lo que hacen estas autoridades. Dios muchas veces no está de acuerdo con las acciones, la injusticia, la deshonestidad de autoridades civiles. Pero Él ha establecido que haya esa autoridad superior. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No obedecer a la ley civil es pecado contra Dios. Debemos obedecer no solamente para evitar el castigo que podamos sufrir a manos de ese servidor civil, sino también por causa de la conciencia nuestra, para no ofender a Dios. Para tener buena conciencia delante de Dios, el cristiano obligadamente tiene que obedecer la ley civil. Por supuesto, esto no significa que debemos obedecer a los hombres cuando esto signifique desobediencia a Dios, o sea, cuando hay alguna violación del mandamiento de Dios para obedecer el mandamiento de la ley civil. Esto naturalmente el cristiano sabe que no lo debe hacer. Pero cuando la ley civil no contradice, sino en cambio apoya la ley de Dios, y esto es el caso con el casamiento civil, la legalización del matrimonio, la formalización del hogar, entonces el cristiano tiene el deber de obedecer, de otra manera comete pecado. Desobedecer la ley civil es pecado. El pecado en este caso no es la fornicación, sino la desobediencia a la autoridad que Dios mismo ha establecido para asuntos legales.